Buenas noches, mi nombre es María Amparo Chávez Segura. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. La materia es Geometría Euclidiana y Geometría Analítica. La actividad que a continuación explicaré es demostración de ley de senos y cosenos. Como primer punto tenemos el objetivo. El objetivo de la presente presentación, valga la redundancia, es establecer cómo y cuándo utilizar la ley de senos y cosenos en la resolución de problemas con triángulos, en este caso oblicuángulos. Como primer punto nos surge la idea de la duda de qué es un triángulo oblicuángulo. Un triángulo oblicuángulo es aquel que no tiene ángulos rectos, es decir, que no tiene ningún ángulo de 90 grados. ¿Cuándo usar la ley de senos? La ley de senos se usa en los casos siguientes. Cuando conocemos un lado y dos ángulos, es decir, ángulo, lado, ángulo o lado, lado, ángulo. Como se puede apreciar en esta imagen, donde tenemos esos datos. El segundo caso es cuando se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados. En este caso el ángulo opuesto puede ser este señalado o puede ser en este otro extremo donde se encuentre el ángulo conocido. Ahora veamos qué dice la ley de senos. La ley de senos nos dice que en cualquier triángulo las longitudes de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos correspondientes. Sea un triángulo ABC, el seno de A sobre A va a ser igual al seno de B sobre B y este va a ser igual al seno de C sobre C. Esta es la relación que se establece con la ley de senos. Aquí podemos observar que si tenemos en este vértice el ángulo A, entonces en el lado opuesto se va a encontrar el lado A. Así es como se ordenan los ángulos y lados en un triángulo oblicuángulo para utilizar la ley de senos. Ahora veamos un pequeño ejemplo. El enunciado nos dice que un satélite gira alrededor de la Tierra y en determinado momento pasa por las estaciones de Phoenix y Los Ángeles. En este instante hay una distancia entre Phoenix y Los Ángeles de 340 millas. Y el ángulo, formando un ángulo con el satélite de 60 y 75 grados respectivamente, como se observa en la imagen. Entonces, la pregunta es, ¿a qué distancia está el satélite de Los Ángeles? Como primer punto podemos observar que contamos con dos ángulos. Para encontrar el tercero simplemente restamos a 180 el ángulo de 75 y el de 60. ¿Por qué? Porque un triángulo siempre tiene 180 grados. La suma de sus ángulos interiores suma siempre 180 grados. Entonces llamemos al ángulo faltante gamma, el cual tiene un valor de 45 grados. Ahora, si utilizamos la relación seno de B sobre B igual a seno de C sobre C, donde al sustituir tenemos que el seno de B es 60 sobre B, que es el dato desconocido, ya que esto es lo que debemos de encontrar, la distancia entre el satélite y Los Ángeles. Entonces esto es igual a seno de C, que es 45, sobre C, que es 340. Despejando B, obtenemos que la distancia de Los Ángeles al satélite es de 416 millas. Ahora vamos a hablar de la ley de cosenos. ¿Cuándo usar la ley de cosenos en triángulos oblicuángulos? La ley de cosenos se utilizará en estos dos casos.
cuando se conoce dos lados y el ángulo entre ellos. Es decir, lado, ángulo, ángulo. Aquí tenemos un lado, el otro lado y el ángulo entre ellos. También lo utilizaremos cuando se conocen los tres lados. Aquí podemos observar que conocemos la medida de los tres lados. Bien, ¿qué nos dice la ley de cosenos? El cuadrado de cualquier lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo incluido. Para cualquier triángulo ABC se cumple lo siguiente. Aquí podemos observar el triángulo ABC, cuyos ángulos son A, B y C, donde sus lados opuestos son A, B, C, marcados en minúsculas. Entonces, A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2BC por coseno de A. Así para los demás lados, que serían B y C. Ahora, veamos un pequeño ejemplo de ley de cosenos. Entonces, el enunciado dice, un túnel se ha construido por una montaña. Para estimar la longitud del túnel, un topógrafo hace las mediciones que se ven en la figura. El topógrafo está en el punto C y los lados de la montaña son el A y B, de modo que se describe un triángulo con los datos dados. La figura nos dice también que las distancias de A a C es de 388 pies y de B a C es de 212, con un ángulo entre estas dos líneas o segmentos de 82.4 grados. Entonces aquí podemos ver que tenemos un caso donde conocemos el lado, el ángulo y el lado. Por lo tanto, vamos a usar la ley de cosenos. Entonces, queremos saber la distancia de A a B. La distancia de A a B es el lado C, porque es el lado opuesto al ángulo C. Utilizaremos entonces la siguiente fórmula. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2AB por coseno de C. ¿Qué tenemos? Tenemos A. A es 212 pies. Tenemos B, que es 388 pies. Y tenemos el coseno de C, que es 82.4 grados. Entonces sustituimos los valores en C cuadrada, desarrollamos y tenemos que C cuadrada es igual a 173.730.2367. Para despejar C, simplemente sacamos raíz cuadrada y tenemos que la distancia del túnel que se deberá construir de A a B es de 416.8 pies. Bien, con esto concluimos el tema de ley de senos y cosenos. A continuación les dejo las referencias donde me documenté para realizar la presente demostración o actividad. Gracias.